es importantísimo que recuerden esto, ¿ya? Nunca tenemos que olvidarnos de, en cualquier caso de cefalea, buscar estos elementos. Fluidez de nuca y signos benignos. Eso lo vamos a ver luego. Vamos a avanzar cefalea por meningitis y vamos a ver cómo se hace la exploración de la rigidez de nuca y los signos benignos, con maniobras. Papiledema. Para determinar papiledema necesitamos un oftalmoscopio. No siempre lo tenemos a mano, pero creo que ustedes hacen rotación de oftalmología, hacen rotación de semiología, traten de aprender a hacer fondo de ojo. Esto del oftalmoscopio no es difícil, necesita simplemente saber la técnica y practicar. Ahí se ve en el fondo la papila, así como un redondo, y esto que se ve acá, esa en realidad es la papila, que son los vasos arteriales, y esto es la papila, que si ustedes ven tiene un halo que circunscribe el círculo, y que eso nos está mostrando que la papila está edematosa. Déficit motor sensitivo. ¿Alguien no entiende más bien o quiere que le explique qué significa déficit motor o sensitivo? ¿Entienden eso? Sería como la falta de sensibilidad y de movilidad a la vez. Exacto. Cuando, por ejemplo, vemos un brazo caído, ¿no? O sea, parálisis de un brazo o de medio cuerpo, eso es déficit motor. O simplemente si tenemos parálisis facial, es un déficit motor. O si tenemos el párpado caído, déficit motor. Y déficit sensitivo es cuando buscamos la sensibilidad con algún objeto, inclusive con los dedos de la mano, tocamos la piel del paciente y le preguntamos siente, y siempre de forma comparativa, ¿no? Evaluar el déficit motor es, a ver, levante esta mano, levante la otra, y si no levanta es porque hay déficit motor, ¿no? Igual, la sensibilidad, ¿no? Siente aquí, sí, siente igual acá, el paciente nos dirá si la sensibilidad está igual o no, es decir, sensibilidad alterada o conservada. Entonces, en la evaluación de la cefalea siempre buscaremos déficit motor o déficit sensitivo, igual en la cara, ¿no? Ver si es que es igual la sensibilidad de un lado o del otro lado, en los pies, en los dedos, desde el primer ortejo hasta el último, en los dedos de las manos también. Muchas veces el paciente levanta una mano y la otra vemos que le cuesta, pero levanta. No hay una plegia completa, no hay una pérdida motora completa, pero hay una disminución de la fuerza motora. Y eso lo podemos comparar cuando le decimos al paciente, deme su mano de forma cruzada y deme su mano de la otra forma cruzada, y decimos, apriéteme con fuerza de las dos manos, apriete con fuerza, fuerte, lo que pueda, ya no, ay. Entonces ¿qué estamos viendo? La fuerza, y la fuerza tiene que ser igual en ambas manos, tenemos que sentir la misma presión en ambas manos, ¿no? Alteraciones del estado de conciencia, ahí evaluamos rápidamente tiempo, espacio y persona. Tiempo, ¿qué día es hoy? Tal día. Espacio, ¿dónde está? Estoy en el hospital, estoy en una sala de emergencia, estoy en un consultorio médico, estoy en mi casa, estoy en el colectivo, no sé, donde esté el paciente, ¿no? Y tiempo, espacio y persona, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Si es que es casado, ¿cómo llama a su esposa? ¿O cómo se llaman sus hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Eso es evaluación del estado de conciencia. Tiempo, espacio y persona. Tiempo, ¿qué día es hoy? Podemos ver, ¿es de día o es de noche? ¿Qué hora aproximada es?
estamos hablando, interrogando sobre el tiempo, el espacio, dónde está, y la persona, cómo se llama, cuántos años tiene, dónde nació, es casado, es soltero, tiene hijos, cuántos hijos, nombre de sus hijos, ¿no? Estamos averiguando, evaluando el estado de conciencia. La coordinación y la marcha, ya les decía, pues el paciente puede venir en una camilla, puede entrar con una marcha ebriosa o dificultosa, o si es que ya tiene déficit motor, la marcha del, ¿qué se llama esa marcha? Del segador, ¿no? La marcha del segador, cuando tienen déficit por el hemiplegia. Alteraciones de la marcha y la coordinación. ¿Cómo evaluamos la coordinación? La coordinación es muy fácil de evaluar. Le decimos al paciente, haga este movimiento. Cierre los ojos y tóquese la punta de la nariz. Con los ojos cerrados, el paciente puede hacer, ¿no? Eso está, su coordinación está alterada. ¿Dónde se controla la coordinación? La marcha y la coordinación a nivel de cerebelo. Si él tiene alteraciones en la coordinación, ¿no? O en la marcha, tiene un problema cerebeloso. Y por último, pues signos de traumatismo, ¿no? Entonces es importante esas 5 cositas siempre tenerlas en cuenta, no hay que olvidarse. De todo esto, quizás no podamos hacer siempre fondo de ojo, porque no tenemos oftalmoscopio a mano muchas veces. Pero lo otro, no hay como decir, ay, me olvidé, no lo sé hacer. No, tienen que saber hacer y tienen que hacerlo además. Bien, hemos visto que estas son cefaleas primarias, y como cefaleas primarias son cefaleas básicamente vasculares, de origen desconocido y que tienen como paso final dentro del inicio del cuadro clínico en la fisiopatología, en la patogenia, dilatación de una o más ramas de la carótida. Se produce una inflamación estéril por liberación de mediadores algógenos, mediadores del dolor. Es lo mismo que yo les diga mediadores algógenos y mediadores del dolor. En el examen les puedo preguntar, mencione algógenos que conozca o que recuerden. Van a decir algógenos. No van a saber qué es. Les estoy aclarando que mediadores algógenos es lo mismo que decir mediadores del dolor. Mediadores de la inflamación que intervienen también en la fisiopatología del dolor. Pregunta que les hice ayer, ¿son cefaleas el dolor de este tipo de cefaleas es un dolor no subjetivo o neuropático? Quedamos en que era neuropático, no hay lesión evidente. Hay factores precipitantes, estrés, insomnio, tabaco, alcohol, menstruación, etc. Factores precipitantes, pero no hay un daño tisular que ocasione la cefalea. Por lo tanto, es un dolor neuropático. Y característicamente este dolor neuropático se caracteriza por liberación de mediadores halógenos y una inflamación aséptica. ¿Por qué? Porque hay daño vascular, vasodilatación, lesión endotelial, liberación de mediadores inflamatorios, prostaglandinas, vasodilatadores, ¿no? Es una inflamación aséptica. Nos habíamos quedado acá en las fases de la migraña. Importante recordar los núcleos donde las neuronas tienen una alteración en los canales de calcio.
esa alteración en los canales de calcio hacen que haya una mayor excitabilidad a nivel de la membrana de estas células, de estos grupos neuronales, y que desencadenen una reacción secuencial de inflamación que termine dando lugar a una alteración y estimulación de las ramas trigeminales. Este sistema vascular y de activación trigeminal se llama sistema trigémino-vascular y es la parte central que se activa cuando se desencadenan las crisis de este tipo de cefalea primaria. El núcleo el núcleo del Raphe están implicados en este trastorno. Tiene que haber un estímulo inicial precipitante, que ya les he mencionado, que determina la liberación de mediadores y que da lugar a vasodilatación y extravasación con edema, lo cual ocasiona toda esa progresión hacia el dolor francamente típico de una crisis de migraña. La sustancia P, la neuroquinina A y la proteína relacionada al gen de la calcitonina son mediadores inflamatorios y eso desencadena una inflamación aséptica. Este es otro tipo de cefalea vascular, que a pesar de la intensidad que tiene más que una migraña, 50, 100 veces más intenso el dolor de esta cefalea racimosa o cefalea de racimo, cefalea que se llama cluster, Horton también, es una cefalea también vascular. Está implicado el mismo centro, los mismos centros, y está implicado el mismo sistema trigémino-vascular. Es más frecuente, es rara, no es frecuente, pero a diferencia de la migraña es más frecuente en hombres. Este tipo de dolor es un dolor que se inicia súbitamente, no como la migraña que tiene un tiempo, con aura, los síntomas visuales, las parestesias, no, que evolucionan, ¿no? En 5, 10, 15 minutos, no. Esto es una crisis de dolor especificado como dolor telebrante, un dolor extremadamente intenso, como si fuera un rayo de una tormenta, así, rápido, intenso, que ocasiona mucha alteración emocional en el paciente. Es un dolor básicamente neural. Dura de 30 minutos a 3 horas y se acompaña como síntomas o como hallazgos adicionales de epífora o lagrimeo, rinorrea, secreción nasal y el signo de Horner, que es el párpado un poco caído y la dilatación de la pupila. Los episodios normalmente son durante la noche y se llama en racimos o clúster, se llama así porque viene un episodio, disminuye y viene otro episodio, o sea, viene en crisis seguidas.
casi como un estatus epiléptico. Cuando examinamos al paciente, el paciente no tiene ninguna alteración neurológica. Sin embargo, podemos observar del lado de la cefalea, es una hemicraniana, es una cefalea hemicraniana, con dolor referido al borde orbitario, un poco hacia la región temporoparietal, un ojo congestionado por vasodilatación con epífora. El ojo aparentemente un poquito más pequeño. Como pueden ver aquí, no sé si logran ver en cabalidad, pero no solamente tiene el párpado del ojo un poco como desmatizado, con epífora, con rinorrea, sino que la misma cara del paciente transmite realmente dolor. Es un paciente que está ciego. Igual, ¿no? El ojo edematizado, congestionado, con epífora y rinorrea. Y este otro, un poco más dramático el cuadro, la expresión del paciente está desesperado por la crisis de dolor en este tipo de cefalea que se llama clúster o cefalea racemosa. Patológicamente, en este tipo de cefalea hay varios tipos neuronales, pero básicamente hay una hiperexcitabilidad también de estos centros nerviosos, con una activación del sistema trigémino vascular, y además, como hay epífora y hay rinorrea, hay síntomas parasimpáticos, de activación parasimpática. Otro tipo de cefalea bien frecuente es el dolor de cabeza o cefalea tensional. Este tipo de cefalea es una cefalea que puede ser holocraniana, pero básicamente se localiza a nivel occipital. A nivel occipital y a nivel cervical. Generalmente se asocia a una tensión o contractura de los músculos del cuello. Una persona que tiene cefalea tensional, van a ver que está siempre como haciendo movimientos para relajar el músculo. Se jalan, ¿no? Todo para relajar. Esos movimientos que hace realmente relajan los músculos y dan un alivio temporal. En este tipo de cefaleas son las estructuras musculares las que se contracturan. Es una de las formas más comunes de dolor de cabeza, puede suceder a cualquier edad, pero es más común entre adolescentes y adultos. Habitualmente la cefalea tensional es un cuadro crónico, recurrente, que se presenta siempre frente a las mismas circunstancias. Si la persona despierta sin dolor de cabeza, va a trabajar o va a la universidad o va al colegio y vuelve ya o después del mediodía o hacia la tarde con cefalea. Entonces tiene una cronología también esta cefalea. Típico de una paciente que tiene cefalea tensional. Masajes en los músculos paravertebrales, masajes en el cuello, movimientos para provocar disminuir la contractura muscular. Este tipo de cefalea ocurre cuando los músculos del cuello, cervicales y también los occipitales, están expuestos a una tensión permanente. El hombre, como ser primario, reacciona con miedo, reacciona con tensión
Y esa tensión muscular básicamente se produce en dos lugares, o en la región cervical o en la región lumbar, ¿no? Por eso es que también tenemos dolor lumbar tensional, también es muy tenso. Estos dos lugares son dos lugares primarios de respuesta ante el estrés, el cuello y la región lumbar. En este caso hablamos de cefalea tensional por tensión crónica a nivel de los músculos cervicales y occipitales. No solamente duele por tensión, sino que también por depresión y por ansiedad. Estos músculos suelen contracturarse como respuesta a estos estados emocionales que son miedo, tensión, ansiedad o depresión. Este tipo de tensión muscular puede ocasionar dolor con mucha frecuencia en el cuello, en la región occipital, pero también hay cefalea tensional de localización temporal, mandibular, supraorbitaria, frontal. ¿Por qué? Porque también ahí tenemos músculos. Y no están completamente separados, sino que tienen aponeurosis que se conectan entre sí. Entonces, si hay contractura de músculos occipitales, también hay contractura de músculos parietales, frontales, que van a dar lugar a una cefalea más extendida. Este dolor de cabeza se describe como un dolor sordo, un dolor de pesadez, de cansancio, que a diferencia de la migraña es muy importante identificarlo porque el dolor de la migraña es pulsante. Este es un dolor sordo para poder diferenciar. Muchas veces el dolor se siente por esta distribución de los músculos como una cefalea locraniana y como una sensación de opresión. Ayer una de sus compañeras nos decía claramente eso, ¿no? Estoy así, de repente es como que me apretaran la cabeza. Exactamente es eso lo que se produce en una cefalea tensional. También la mala postura condiciona contractura de los músculos por mala posición. Ahora que estamos constantemente mirando el celular, pues estamos más en esta posición que en una posición adecuada. Estamos agachados mirando el celular en lugar de mirar así. Esa posición va a llevar a una cefalea tensional crónica. Entonces, los que crean que tienen que corregir la postura, corríjanla, porque si no van a tener lo que se llama el tecnex, ¿no? Cuello de teco. Todo el tiempo estamos así, van a estar así, un aumento de la psicosis dorsal, cefalea tensional a nivel de músculos cervicales, temporales, dolor de cabeza, dolor occipital, dolor en hombros, dolor de espalda, dorsálgica, ¿no? Porque no solamente estamos así, sino que movilizar estos lugares también condiciona trabajo muscular fino. Y eso está determinado por los músculos que vienen ante la columna cervical. En la cefalea tensional, y es importante describir un poco más, igual que la migraña es importante describirla, hay cambios periféricos, o sea, la misma contractura muscular condiciona hipoxia muscular, hipoxia tisular. Y esto ocasiona estímulos que van hacia el sistema nervioso y esos estímulos son estímulos por estimulación de estímulos dolorosos que van a llegar al sistema nervioso central, al tronco encefálico, a los mismos núcleos
que desencadenan la migraña, ¿no? Los bucerulios, núcleo dorsal del RAFE, sustancia gris periacredital. ¿A qué llegamos en este punto? A que una vez que identificamos el origen del dolor, ya podemos decir que también este tipo de cefalea es una cefalea neuropática, dolor neuropático. El mismo grupo de células que son en este caso estimuladas por una contractura e hipoxia muscular y que van a dar lugar a una estimulación importante de los receptores y que van a inducir el dolor crónico en estas personas. Fisiopatológicamente, en este cuadro van a ver ustedes que hay entonces un estímulo periférico que va a seguir el transcurso o el trayecto más bien hasta estimular las zonas algógenas y que van a dar lugar a nivel del tronco a la estimulación del sistema ligero-vascular, provocando vasodilatación, liberación de mediadores inflamatorios y dolor. Aquí tenemos mediadores inflamatorios y además mediadores del dolor, pero del dolor crónico, el glutamato, a través de la estimulación de estos receptores que se llaman receptores NMDA, activación del factor nuclear beta, aparición de mediadores inflamatorios como activación de la COX-2, vasodilatación y luego el estímulo doloroso se dirige por las fibras C hacia neuronas no receptivas. Ahí llegan hasta el tálamo, donde se percibe el dolor. Esos son los tres tipos de cefaleas, ejemplos claros. Uno muy intenso pero raro, que es la cefalea pasemosa, y los otros dos, tal vez las cefaleas más frecuentes que ustedes van a poder ver. Y ahora pasamos al otro tipo de cefaleas, las cefaleas secundarias. Estas cefaleas, si bien son poco frecuentes, son graves. Pueden determinar la pérdida de la visión, por ejemplo, una crisis de glaucoma, se puede quedar ciego, o puede ser algo tan grave como un hematoma intracraneal, hemorragia subaracnoidea, meningitis, cuadros realmente graves que cursan con cefalea. Vamos a ver algunos de estos cuadros. Cefalea inflamatoria o por tracción. En este caso estamos hablando de una cefalea inflamatoria por una lesión tisular, por algo que daña un tejido. En este caso, las meninges. Entonces, estas son las meninges que recubren el cerebro. Y este tipo de cefalea es una cefalea de inicio gradual y algunas veces muy rápido, en cuestión de horas. Es una cefalea que está provocada por una inflamación meningia. La inflamación meningia puede estar relacionada a una infección, meningococo, estafilococo, tuberculosis. Hay una lesión que logra ingresar al espacio cefalorraquídeo y contaminar, proliferar y contaminar las meninges y determinar entonces
el cambio de un líquido cefalorraquídeo normal hacia un líquido cefalorraquídeo infeccioso. Infeccioso con residuos de macrófagos, con gérmenes y residuos tisulares que van a dar un líquido purulento. También puede irritarse de forma traumática. La presencia de sangre en el líquido cefalorraquídeo es irritante para las meninges. ¿Cómo podemos tener sangre? Por ejemplo, en un trauma, el trauma que se llama gatillo, si no me equivoco, cuando uno va en un auto, hay un accidente y hace este movimiento fuerte, pueden haber sangrados de vasos, sobre todo en personas mayores que tienen rigidez de paredes arteriales, puede haber tracción y ruptura de un aneurisma, de una pared arterial y sangre. Entonces, relacionados con el trauma, o también a algunos químicos, como pacientes que reciben quimioterapia intratecal, también pueden desarrollar signos benignos. ¿Qué es lo que sucede al haber un daño tisular, inflamación? Sucede que hay un proceso inflamatorio que da lugar a todo ese proceso que ya conocemos. Vasodilatación, aumento en la permeabilidad, liberación o escape de líquido del intersticio, dilatación de vasos meningios, que además son los vasos que tienen nociceptores y son dolorosos, y entonces se presenta una cefalea holocraniana, en la cual va a ser una cefalea muy intensa y en la cual vamos a ir a buscar los signos meningios, que son principalmente rigidez de nuca. En la cefalea más típica por meningitis, la cefalea bacteriana, el germen más común es el neumococo y el meningococo. Son los gérmenes que etiológicamente son más frecuentes. Cursan con la cefalea, se asocia a fiebre alta, fiebre, eso ya nos está indicando que tenemos fiebre y cefalea, tenemos que buscar signos meningios. La cefalea holocraniana, que por irritación de las meninges, el paciente prefiere estar quietito, no quiere moverse. ¿Por qué? Porque las cerosas, las meninges son cerosas. Ese aforismo que dice, por encima de una serosa inflamada hay contractura muscular. Se inflaman las meninges, que son cerosas, y los músculos del cuello y de la espalda, los paravertebrales, se contracturan, se ponen tensos. ¿Para qué? Para evitar el movimiento, como una reacción antálgica. Sí, es una reacción antálgica, una reacción que evita el dolor. Entonces el paciente prefiere estar quieto, porque cualquier movimiento le exacerba el dolor de cabeza. ¿Cómo encontramos entonces al paciente? ¿Lo encontramos de pie? No, el paciente quiere estar acostado. ¿Quiere estar acostado así, mirando al techo? No. Si nosotros nos acostamos en decúbito dorsal, sin almohadas, los músculos normalmente se tensionan, los músculos del cuello, y los músculos de la espalda y los músculos posteriores, de cadena posterior de los miembros inferiores. Se estiran, se elongan, y eso provoca dolor cuando hay irritación o inflamación meningia. Entonces el paciente adquiere una posición de lado, no se acuesta, se acuesta de lado.
Trata de disminuir la tensión de los músculos del cuello, como relajando un poco con la cabeza hacia atrás. Entonces la cabeza va a estar hacia atrás. Y las piernas no van a estar estiradas, sino que van a estar flexionadas. Igual, ¿para qué? Para disminuir la tensión de los músculos de cadena posterior y los músculos paravertebrales lumbares. Esa posición se llama posición en gatillo de fusión. Entonces vamos a encontrar un paciente en posición de gatillo de fusión. Como hay una agresión inflamatoria, hay aumento tisular intersticial en la producción y escape de líquido intersticio. Entonces el líquido cefalorraquídeo aumenta. Al aumentar el líquido cefalorraquídeo, en esta cavidad que tenemos aquí, que es cerrada, que no permite abrirse, expandirse, el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo hace que se estimule el centro del vómito. Entonces el paciente tiene característicamente vómitos. Como la causa no es gastrointestinal ni auditiva por vértigo, es por hipertensión endocraniana, es un vómito sin náuseas, explosivo. Se llama vómito en proyectil. Vómito en proyectil. Claramente hay una hipertensión endocraniana, hay un estado inflamatorio secundario a una infección, hay un deterioro del estado de conciencia. El paciente está inquieto, puede tener alterada la conciencia en tiempo, espacio o persona, o simplemente puede venir ya en coma porque esto evoluciona rápido. Y en este paciente buscamos rigidez de nuca y signos de Kernin y Brudzinski. Entonces, fiebre, cefalea, posición en gatillo de fusil, rigidez de nuca, Kernin, Brudzinski, meningitis. Se van sumando los datos para pensar en una infección gravísima que puede morirse. Si no se muere el paciente, lo deja por su cuerpo. Mientras más rápido nosotros actuemos, más chance le estamos dando a ese paciente de curarse y no tener secuelas. Solamente la sospecha de meningitis, solamente la sospecha ya nos debe hacer tomar la decisión de iniciar antibióticos. De manera empírica, sabiendo que el más frecuente es el neumococo y el meningococo, tenemos que utilizar medicamentos que puedan atravesar la barrera hematoencefálica y que puedan actuar sobre gram negativos. Tienen que tener entonces esas dos particularidades: atravesar la barrera hematoencefálica y actuar sobre gram negativos de forma empírica, hasta que tengamos un análisis y el cultivo a las 48 horas de líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos que iniciar tratamiento aún antes de tener el resultado del líquido cefalorraquídeo. Cuando hacemos una punción lumbar con el paciente en el cúbito lateral, hacemos punción lumbar y el líquido normalmente sale y es claro como agua, transparente como agua. Y lo que sale es, primero, una gota que apenas asoma a la porción de la aguja donde conecta la jeringa.
llena ese fragmento y cae una gota. Quiere decir que la presión del líquido cefalorraquídeo en condiciones normales es bien bajita. Cuando hay meningitis o hipertensión endocraneana, introducimos la aguja, sacamos el émbolo y sale a presión. ¿Eso qué nos está indicando? Que hay un exceso de líquido cefalorraquídeo, hay una hipertensión endocraneana. Pero además, bueno, tapamos la aguja porque descomprimir muy rápidamente va a ocasionar el enclavamiento de las amígdalas y paro respiratorio. Se nos puede morir el paciente. Entonces vemos que sale a presión y volvemos a poner el émbolo para que no se nos muera el paciente. Y las características cambian, ya no es claro como agua, transparente como agua, ya es turbio. Ya es turbio el líquido. O sea, macroscópicamente ya podemos decir un líquido que sale a presión turbio. A veces solo sale turbio, como un agua turbia. Otras veces sale un líquido purulento. Y claro, no cabe duda de que hay presión, ¿no? Ahí, hasta que esperamos el resultado del líquido, transcurre, digamos, 3 horas. No vamos a esperar que salga el líquido esas 3 horas. Ya tenemos que internarlo e iniciar antibióticos empíricamente pensando en estos 2 gérmenes. ¿Qué tipo de gérmenes son? El meningococo. Gram negativo. Entonces tenemos que pensar en antibióticos para gram negativos que atraviesen la barrera hematoencefálica. Y aquí están los signos que tenemos que aprender. Rigidez de nuca. Con el paciente en decúbito dorsal colocamos la mano en la región occipital y levantamos, el paciente está tieso, no doble. El paciente está tieso. Esa es la rigidez de nuca. Lo primero, lo más fácil que pueden hacer ustedes, rigidez de nuca. Después, el signo de Kerning, nuevamente volviendo al por qué el paciente se coloca en esa posición antálgica. Entonces levantamos la pierna del paciente y de forma reactiva y antálgica, en lugar de mantener el paciente la pierna recta, la dobla, como este niño, la dobla. Y nos quiere forzar que estire la pierna y por dolor el paciente hace fuerza, no estira, no extiende la pierna. Y el Brudzinski es cuando buscamos rigidez de nuca, y eso el paciente, forzamos un poquito más y entonces de manera reactiva el paciente que hace, flexiona la rodilla. También para qué, para evitar el dolor que el estar extendido le provoca. De esa manera buscamos esos 3 signos importantes. Otro cuadro similar es la hemorragia subaracnoidea. En este caso estamos hablando de sangre dentro del líquido cefalorraquídeo. La sangre es irritante. Entonces el paciente va a tener signos meningios, va a tener rigidez de nuca, pero en este caso el irritante es la sangre, no una infección. El contexto clínico también va a ser diferente. En este caso es una cefalea de inicio súbito. La meningitis es un poquito más lenta, horas, 8, 12, 24 horas. Aquí es súbita, violenta. Es una cefalea donde encontramos signos meningios y también signos de hipertensión endocraneal.
Solamente que en este caso la hipertensión endocraniana es también de instalación rápida. ¿Por qué? Porque no ha habido ese espacio de tiempo en el cual ha habido invasión bacteriana, vasodilatación, escape de líquido. No, aquí lo que aumenta la presión es la sangre. Ha habido una ruptura de una arteria y sangre hacia el espacio del líquido cefalorraquídeo. Entonces, la hipertensión endocraniana es inmediata. Por lo tanto, encontraremos vómitos, la sangre que irrita y desnuca, y se produce tracción, desplazamiento y distensión de vasos sanguíneos y de meninges. Factores: tracción, desplazamiento y distensión que condicionan una cefalea intensa por la presencia de sangre, ruptura de aracnoides, vía madre y vasos sanguíneos. Se inunda prácticamente el espacio cefalorraquídeo, el tercer ventrículo y el espacio se llena el líquido cefalorraquídeo, provocando una cefalea intensa, progresiva, con un rápido deterioro del estado de conciencia. Muchos de estos pacientes no llegan a la voluntad, se mueren en el trayecto porque producen un rápido aumento de la presión intracraneana y enclavamiento de las amígdalas con paro respiratorio. Entonces, este sangrado por ruptura de un vaso contamina y llena de sangre, dando lugar a una meningitis, a una irritación meningia y cefalea por hipertensión endocraniana. El 80% de estos pacientes tenían un aneurisma que se rompe. Son estas personas que están, ¿qué le pasó? Se murió. ¿Qué fue? Fue al gimnasio, empezó a alzar pesas y se murió. ¿Qué le da una hemorragia cerebral? No da tiempo a nada. No da tiempo a nada. El 80% se produce por ruptura de un aneurisma. Ese aneurisma puede ser en jóvenes, un aneurisma congénito de nacimiento, que al haber un esfuerzo determinado, un aumento de la presión intracraneana, se rompe. Cuando es una persona mayor que tiene antecedentes de hipertensión, diabético, arteriosclerosis, pensamos que se ha tratado la ruptura de un vaso sanguíneo ya lesionado, un aneurisma por arteriosclerosis o por la misma hipertensión arterial. Entonces también, si esta hemorragia subaracnoidea vemos que es un paciente joven, ya sabemos que esa persona, lo más probable es que tenía un aneurisma. Si es un paciente adulto mayor, diabético, hipertenso, gordito, debe haber desarrollado un aneurisma en el transcurso de su enfermedad de base, ¿no? Ocurre durante el sueño, puede ocurrir, pero frecuentemente ocurre en actividades de rutina, donde hay un aumento de la presión intracraneana. Entonces, agacharse, defecar o durante la actividad sexual, hay un aumento de la presión intracraneana que puede determinar ruptura del aneurisma. Clásicamente es una cefalea súbita, severa, continua, unilateral o bilateral, asociados a náuseas, vómitos y meningismo. Se llama meningismo porque no es como una meningitis, sino que aquí es la sangre la que irrita y da ese meningismo. Los pacientes que sobreviven describen esta cefalea como la peor cefalea que han sentido en la vida. Casi como lo que yo les contaba ayer, la peor cefalea que tuve fue por ese accidente anestésicos que tuve. Hay liquidez de nuca en el 75% de los pacientes, en los cuales uno puede llegar a examinar, y
y el 50% tienen una presentación similar a una meningitis. Cefalea, herida de nuca, gatillo de fusil. ¿Cuál es la diferencia? No hay fiebre. Al menos las 48 horas iniciales no hay fiebre. Puede haber fiebre después, porque se contaminó, por otro motivo puede haber fiebre. Pero la diferencia al inicio es que en la meningitis hay fiebre. En la hemorragia subaracnoidea no hay fiebre. Otro tipo de cefalea inflamatoria o por tracción. Estamos describiendo cefaleas por inflamación debido a una invasión microbiana, cefalea por irritación, tracción o hipertensión, hemorragia subaracnoidea, y en este caso cefalea inflamatoria por tracción. Tracción de estructuras cerebrales. Vamos a hablar de los tumores cerebrales. Una masa que va creciendo dentro del cerebro va a empujar estructuras vecinas. Cuando es chiquita, claramente no va a haber síntomas, pero conforme va creciendo, sí va empujando estructuras vecinas. Entonces, al empujar estructuras vecinas y comprometer, no el parénquima, porque sabemos que el parénquima no duele, sino comprometer vasos arteriales circundantes, provoca cefalea o estructuras sensibles al dolor. Entonces vamos a ver signos locales del dolor, desplazamiento, va empujando, obstrucción ventricular, hipertensión endocraniana y cefalea. Entonces la cefalea en este caso se produce por el crecimiento de una masa tumoral primaria o secundaria metastásica que va a provocar tracción de estructuras sensibles al dolor, desplazamiento encefálico, obstrucción ventricular, aumento de la presión intracraneana y signos locales de dolor. Todo eso va a dar lugar a una cefalea. Un tumor cerebral como este por aquí, que es un glioblastoma, ¿no?, que crece, o acá un tumor cerebral que condiciona todos estos elementos que son causantes del dolor. Es importante mencionar algunas características de las cefaleas por tumor. Las cefaleas por tumor son cefaleas que son increscendo, no son cefaleas episódicas, a diferencia de la migraña, cefalea tensional, cefalea por meningitis, no. Estas son cefaleas que son increscendo. Quiere decir que en una persona que no tenía cefalea, aparece cefalea. Una cefalea leve. Toma un paracetamol, un analgésico, mejora. Pero luego el dolor se hace más intenso. Ya no mejora con un paracetamol o un dioxadol, ya necesita tomar un dioxadol más un ibuprofeno. Y con el transcurso de los días, la cefalea se va haciendo, días, semanas, se va haciendo más intensa. ¿Por qué? Porque el tumor no deja de crecer. Porque la hipertensión endocraniana es cada vez mayor y va desarrollando tracción, va desplazando estructuras y va provocando un dolor persistente que va aumentando en cuanto el tumor crece. Características de esta cefalea, además de estas que les voy mencionando, es el momento de presentación de la cefalea. Este tipo de cefaleas, a diferencia de la migraña, de la cefalea tensional, que mejoran con el sueño, esta cefalea se presenta, puede despertar al paciente en la noche
y es una cefalea característicamente matutina. El paciente despierta con dolor de cabeza. Es una cefalea que puede no llamar la atención durante bastante tiempo al paciente hasta que tiene un síntoma neurológico, o déficit motor, o déficit sensitivo, o pérdida del conocimiento, o crisis convulsiva. Porque una masa que crece va a terminar irritando zonas importantes del cerebro, y esas zonas neuronales van a tener descargas y el paciente debuta muchas veces con convulsión. Ojo, convulsión en un paciente que no era epiléptico, que nunca tuvo convulsiones, que debuta su cuadro clínico con una convulsión, y al terminar la convulsión ya lo interrogamos y dice: sí, es que me duele la cabeza desde hace 3 meses. Ojo, eso es un tumor. Eso es un tumor. Tenía un alumno yo que llegó a hacer su internado, y estando haciendo su internado, en un turno tuvo una crisis convulsiva. Nunca había convulsionado. ¿Qué edad de tener? Éramos internados, digamos, 26 años, 25, 26 años. Raro. Lo llevamos a la caja petrolera, se le hizo su tumor, estaba asegurado ahí. Se le hizo su tomografía y tenía un tumor. O sea, y ya preguntando, él venía teniendo cefaleas, que se tomaba analgésico y decía: no, es por el internado, porque hay muchas cosas que hacer, mucha atención, etc. 6 meses debutó con una crisis convulsiva y tenía el antecedente de una cefalea que le había empezado hace algunos meses atrás. Entonces, no se olviden, personas que no convulsionan, que de pronto convulsionan, hay que hacer una tomografía buscando. Igual que fiebre, cefalea, liquidez nuca, meningitis. Esto es convulsión, cefalea, tomografía. También tenemos cefaleas de otro tipo por inflamación. En este caso hablamos de enfermedades sistémicas, ya no propias del sistema nervioso central, sino enfermedades sistémicas. Las vasculitis son enfermedades, como su nombre indica, en las que característicamente hay inflamación de vasos sanguíneos. Algunas vasculitis afectan vasos de pequeño calibre, otras vasculitis afectan vasos de mediano calibre y otras vasculitis afectan vasos de gran calibre, como la aorta, por ejemplo, o la carótida. En este caso, la inflamación del endotelio vascular, y es donde se inflama, está determinada por una reacción anormal de pérdida de la tolerancia inmunitaria, es decir, las vasculitis son enfermedades autoinmunes. Hay una reacción inflamatoria por falta de reconocimiento o pérdida de la tolerancia a lo propio, ya sea por antígenos extraños o por antígenos propios que se han distorsionado y que ya no son reconocidos como propios y que por lo tanto activan la inmunidad. ¿Qué inmunidad? Específica o es una inflamación, son enfermedades agudas o crónicas.
crónica, que están detectando un antígeno, una proteína propia. Y contra lo propio nunca va a desaparecer, va a seguir estando ahí. Entonces, aquí hay activación de inmunidad inespecífica como de inmunidad específica. Bueno, no se reconoce en este caso y provoca una reacción inflamatoria. Y como reacción inflamatoria provocan edema, trasudado y, al ser crónico, tejido de reparación o tejido de cicatrización. En todo ese proceso, la inflamación, las arterias tienen receptores nociceptivos, hay dolor localizado en el vaso que está inflamado. Bueno, aquí hablamos de la arteritis de la arteria temporal. Se llama también vasculitis de células gigantes. Y no se reconoce la pared, miren qué exquisita que es esta enfermedad, que afecta la arteria temporal, la dilata, provoca endurecimiento y dolor a nivel temporal en los pacientes. Afecta a mayores de 50 años, no van a encontrar arteritis en un paciente de 15 años, nunca la busquen porque no va a ser el diagnóstico, aunque el paciente diga me duele aquí, de 15 años no busquen, no piensen en arteritis temporal. Y se acompaña de síntomas sistémicos, fiebre, malestar general, anorexia, depresión. Dependiente de quién son estos signos, mediadores inflamatorios, prostaglandinos. Están persistentemente circulando porque hay un factor que está constantemente activando una respuesta inflamatoria. Síntomas de isquemia tisular, el paciente puede tener ceguera y claramente tiene una cefalea, pero una cefalea temporal. Es una cefalea temporal. Puede haber edema, tumefacción, ulceración del cuero cabelludo por isquemia y claudicación mandibular. La claudicación mandibular indica muy claramente asociado a cefalea, a arteritis de la temporal. Pues la claudicación mandibular es cuando el paciente comienza a masticar y como hay irritación e inflamación de la arteria mesentemporal y mesentérica, el el paciente tiene isquemia del macetero. Y entonces es como cuando uno de repente empieza a esforzar un músculo y finalmente termina con dolor por isquemia muscular. Entonces aquí hay claudicación mandibular porque una vez que el paciente comienza a masticar hay isquemia del macetero, entonces deja de masticar. Claudicación mandibular asociada a cefalea en un varón mayor de 50 años, vasculitis de células gigantes o arteritis temporal. Señales de alarma en la cefalea. Esto también es muy importante. Cuando una cefalea nos tiene que preocupar, llamar la atención, no podemos dejarla pasar. Cuando el dolor es muy intenso, de comienzo súbito y brusco, ¿qué tenemos que pensar? Hemorragias paratineas, no se olvide. Empeoramiento brusco de una cefalea crónica, cuando tiene cefalea y de pronto cambia el patrón del dolor, aumenta, se hace más constante, no mejora habitualmente con el dolor, hay que investigar. Cuando cambia la frecuencia o la intensidad, cuando la localización es unilateral estricta, cefalea temporal, presencia de manifestaciones como fiebre, náuseas, vómitos, conductuales, trastornos de conciencia, déficit neurológico, crisis epilépticas,
eficaz. Cefalea precipitada por esfuerzo físico, tos o cambio postural, ya saben. Dolor de características atípicas que el paciente nunca antes ha tenido. Cefalea rebelde que no mejora con el tratamiento y cefalea de presentación predominantemente nocturna. Paciente de 46 años hipertenso presenta cefalea súbita e intensa mientras subía la grada de un edificio. Segundos después pierde el conocimiento, es llevado de emergencia en ambulancia. Al llegar presenta vómito explosivo, se encuentra inconsciente, Glasgow 8 con rigidez de nuca. Diagnóstico. Meningitis. Hemorragia subaracnoidea. 38 años, cefalea holocraneana persistente, 2 semanas de evolución asociada a anorexia, fiebre vespertina, astenia acentuada, antecedente de estar en tratamiento con antirretrovirales por SIDA, diagnosticada hace 4 años. Al examen físico, paciente enflaquecido, desorientado en tiempo y espacio, rigidez de nuca, Kernick-Lipinski, diagnóstico. Paciente de 13 años de edad que es retirada del colegio por su madre por presentar cefalea intensa de una hora de evolución, hemicraniana pulsátil asociada a náuseas, vómito, en una ocasión precedida de sensación de luces y parestesia en manos. Cuadro que se ha venido repitiendo desde los 10 años, casi siempre en los días previos a su menstruación, al examen físico sin alteraciones. ¿Qué? Migraña. Paciente de 27 años de edad que acude a emergencia llevada por su amiga por presentar convulsiones tónico-clónicas generalizadas mientras estaba sentada en un parque. Tiene antecedentes de cefalea persistente desde hace un mes atrás, holocraneana, que se ha ido intensificando progresivamente y refiere que inicialmente tomaba diosdador una vez al día, actualmente toma cada 8 horas sin mejoría, niega fiebre, niega antecedentes patológicos y al momento del examen físico es normal. Un tumor cerebral, hay que descartarlo. ¿Qué le vamos a pedir? Tomografía. Una tomografía. Bueno,